¿Qué tal, amigas, amigos, amigues de Revista Columnas de la Traja Polaca? Sean bienvenidos una semana más a su espacio chairo de confianza. Sabemos que hace 8 días no hubo podcast y esta semana está siendo un poco caótica porque estamos solos en el estudio, el señor Ángel Estrada y yo, y autoproducirse está perrito. Extrañamos a Regina y Ancaret. Sí, Ancaret, Regina. Reggie, ¿qué pedo? Pero bueno, amigo, ¿cómo estás? Muy bien, amigo. ¿Y tú? ¿Qué tal? Bien, ¿Qué mira, tal la acá vida? andamos, seguimos vivos, que es lo importante. ¿De Sí. qué vamos a hablar esta semana, amigo? Pues se nos vinieron dos cosas muy cabronas, güey. O sea, de verdad creo que fueron hechos muy destacables. El primero es la carta que manda Andrés Manuel, bueno, el gobierno de México al Parlamento Europeo como respuesta a su política injerencista, porque no puedo decirlo de otra forma. Y lo segundo es, vamos a hablar del tema que pasó en el fútbol mexicano recientemente, en el estadio La Corregidora, en Querétaro. Escenas muy lamentables y muy cabronas. Así que, pues vamos, amigo. Eh, el problema con el Parlamento Europeo empieza en la semana cuando muy cerca a las fechas de la reforma eléctrica se empieza a hablar de pronto en el Parlamento Europeo, sí, en medio de una guerra en Europa, sí, en medio de las tasas eléctricas más altas del mundo en Europa y de las sanciones energéticas que le están aplicando a Rusia y que tienen en este momento negociando a Estados Unidos con Con Maduro. Venezuela, sí, por favor. Eh, de pronto, el Parlamento Europeo, los eurodiputados se ponen como, pues muy preocupados por la situación que vive el país Ujú, mexicano, ujú. ¿no? De pronto resulta que la violencia exacerbada, como ellos llaman en su postulado, pues empieza a afectar la vida del mundo entero, ¿no? Entonces, el Parlamento Europeo insta al gobierno de México a pues a controlar la violencia en el país, porque esta escalada de violencia inesperada y completamente novedosa les parece horripilante y empieza, y lo dicen abiertamente, a afectar los intereses de las empresas europeas en el país, ¿no? Eh, Básicamente ese es el problema. Tenemos ahora a europeos bastante preocupados. Digo, o sea, gracias, pero los periodistas no empezaron a morir en este sexenio, señores. O sea, No. digo, onda, ¿les suena 2006, no? Calderón. Ese bendito cabildero que tiene Iberdrola como asesor eléctrico. Ese güey al que la Fórmula 1 quiere integrar a sus filas. ¿No les suena de nada? ¿No? ¿No se acuerdan de él? ¿Peña Nieto tampoco? Pero bueno, el gobierno mexicano tuvo una respuesta que... Oh, vaya respuesta, amigo. Sí, no, sin duda. Hay que decir, o sea, yo también no entiendo de dónde surge este llamado del Parlamento Europeo. Bueno, sí lo entiendo, güey. Creo que lo acabas de decir bien. Tienen tantos problemas. Está Ucrania, está su intervencionismo en la guerra a través de la OTAN, están pasando por una situación energética muy cabrona en Europa. España tiene las tasas de electricidad más altas en su historia. La situación es muy caótica y pues ¿cómo distraemos el pedo? Pues vámonos a América Latina, güey, como siempre. ¿Y a qué parte? Pues a México. Pues sí, qué fácil, ¿no? Se me hace absurdo, o sea, se me hace absurdo el comunicado, porque bien lo dices, hay que entender, o sea, la verdad es que sí estamos viviendo una ola de violencia muy cabrona, muy densa, pero no viene de 2018, viene de un proceso que aquí hemos repetido muchas ocasiones, que se desató en 2006 con la guerra contra el narco y de la cual seguimos viviendo estragos muy tristemente. Ahora, la respuesta del gobierno fue O sea, mira, no estuvo mal. no estuvo mal, no estuvo mal, para nada estuvo mal. Al contrario, yo siento que al principio, a mí me sorprendió mucho que hubo partes de la izquierda que se espantaron muchísimo, o sea, que fue como, ay, no, ¿por qué les contesta así la La diplomacia. diplomacia? Sí, no, ¿qué Bola de pasa? Ajá, tibios. sí, no, pero a ver, hay que entender cómo nos están hablando ellos. Sí, en las palabras importa mucho el fondo, a lo mejor. Y a lo mejor en su carta o en su postulado o en sus formas lo dijeron de la forma más diplomática posible, pero no deja de ser un ataque, no deja de ser una señalización directa de que el gobierno mexicano está haciendo algo mal respecto a los periodistas y poniendo en tela de juicio la disposición que se tiene de atender las causas de la violencia y acabar con la violencia contra los periodistas. Y me gusta cómo empieza un fragmento, se los voy a leer, porque
Es que empezó con todo. Gran carta. Realmente me gustaban mucho también los memes que salieron aparte de todo esto. El de Residente. Esto lo hago. Sí, para está divertirme. buenísimo. Hay uno que es de la película donde sale Alfalfa, que está, dice AMLO redactó la carta, dice, querido Parlamento Europeo, te odio, te desprecio o te aborrezco. Pero bueno, el comunicado empieza muy, muy fuerte en sí. A los diputados del Parlamento Europeo. Basta de corrupción, de mentiras y de hipocresías. Es lamentable que se sumen como borregos a la estrategia reaccionaria y golpista del grupo corrupto que se opone a la Cuarta Transformación. O sea, de entrada llamar borregos A todo el Parlamento a todo el Europeo. Parlamento Europeo es una posición muy fuerte. Al principio me acuerdo que se especulaba de si era verdadero o no, incluso Noroña Yo lo debo retuiteó. admitir que yo supuse que no era real. O sea, Real. fue como, Es que nah, no los tiene. O sea, a mí me gusta el AMLO incendiario, pues. Y yo dije AMLO como, salió muy nah, perrito, o sea, no la verdad es creo, que... güey. Y luego cuando dijeron, o sea, ya cuando vi que sí era la página oficial de la Secretaría de Gobernación, dije como, bueno, o sea, van a despedir al vato de servicio social, güey. Y al otro día Andrés Manuel en la mañanera, no, la redacté yo, sí, sí fui yo. Estaba de viaje con Genaro Villamil y dije, me voy a dormir tarde. ¿Por qué no le tiramos un barde? O sea, esto Sí me los trae tiene. malas memorias de Twitter, pues, porque sí fue como un barde muy raro, pero se lo Pero- merecía. O sea, sí, sí. el Parlamento Europeo sí se lo merecía. Sí, no, digo, más allá de todo, a mí no me sorprende la postura que tuvo la derecha, por ejemplo, mexicana. Y, Santiago Krill Santiago mandándole así. Ajá. Perdónenme. Qué rico. Digo, no, pero sí, o sea, es muy lamentable también, pero a mí me importa muy poco. Más bien te digo, me sorprende más bien el hecho de que de este lado veía reacciones como de, no ma, es que se pasó de la... Muy, muy, muy tibio, sí, la verdad es que sí. Y hay que decirlo con toda franqueza, al Parlamento Europeo y a sus formas intervencionistas y colonialistas se le responde así. No hay otra manera de sentar una postura. Y creo que estamos en la posición más adecuada de hacerlo. Estamos en un gobierno democrático que se eligió hace 3 años por un amplio margen, que sigue siendo respaldado, como dice el comunicado, por el 66% de la población, en un contexto en el mundo donde la guerra está Muy palpable. muy palpable, etcétera, 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 ¿no? Yo creo que no me gustó de la carta eso, ¿no? O sea, el hecho de que Andrés Manuel saliera a medirse Sí, a mí tampoco. la polla democráticamente con todos los demás y decirles como, ja, me avala más gente que ustedes. Porque, porque aparte sí lo dice, o sea... Sí, sí, dice por el 66% de la población, cabe destacar más que todos los gobiernos de Europa. Dicho sea de paso, con más aprobación que los gobernantes europeos. O sea, cámara, es muy cierto, güey, pero... O sea, eso sí se me hizo como un poquito innecesario. Para la próxima, infórmense y lean bien las resoluciones que les presentan antes de emitir su voto. Y no olviden que ya no somos colonia de nadie. México es un país libre, independiente y soberano. Y Pero, ya- como dice Ángel, es el momento ideal porque no solo porque está Andrés Manuel en el poder y tiene esta aprobación, sino también porque vimos hace unos meses como en Centroamérica empiezan a ganar las izquierdas progresistas. Chile ya tiene Boric el poder, vamos a hablar de eso al final, pero también se jala a la izquierda. Lula va franco a Sí. a la presidencia de En Brasil. Colombia también todo En parece Colombia. indicar que vamos... Está haciendo una segunda ola de la izquierda muy, muy bonita. O sea, de Y verdad. eso es importante, ¿por qué? Porque México necesita poner en claro esta política antiimperialista, vamos, yo lo ponía con el inicio de la guerra, ¿no? Cuando Fernández y Boric salen a respaldar a Ucrania. Si Latinoamérica va a empezar o se va a ver forzada a entrar al juego geopolítico, creo que es un buen momento de que Latinoamérica entre como un bloque alternativo, Claro. ¿no? A Sí. este juego geopolítico y que sea México el que claramente diga al Parlamento Europeo infórmanse y cállense. Sí. Es una postura muy clara que empieza a alinear también a Latinoamérica hacia una postura antiimperialista, ¿no? Sí, no, porque además México ha asumido el liderazgo de América Latina a partir de la segunda ola progresista que se vino
porque asume primero Andrés Manuel, después viene Fernández, y luego ya posteriormente viene Boric, después Castillo. viene Castillo en Perú, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces creo que sí, está bien que México tome la posición de liderazgo, justo como dices, como bloque en América Latina, que se posicione fuerte como referente Claro. para las demás naciones de Latinoamérica. Y creo que es muy valioso, creo que al final de cuentas suma demasiado a lo que Andrés Manuel contempla como proyecto, no solo de país, sino también de la región. De región, claro. Y lo que decía Ángel, ¿no? O sea, eh, pues focos públicos que se dicen llamar de izquierda o que dicen estar a favor del López Obradorismo, que desde el Senado, señor Monreal, le habla a usted, emiten una carta muy, Casi muy panista, o sea, muy, disculpándose. muy similar a la de Sí, Santiago Krill. O sea, sí. Ricardo Monreal dice que lamenta el tono en el que se emana el comunicado mexicano, pero que le da todo el respaldo al presidente y que si quieren invitarlo a él al Parlamento Europeo Ujú. a matizar este A dialogar. comunicado, él está de acuerdo. Señor Monreal, en su casa lo pelan, o sea, y vemos, Y vemos, no, o sí. sea, no, su carrera presidencial sabemos que está más muerta que mi carrera de cantante. O sea, no va a pasar. Ya, Ya por eso hasta sus polluelos están yendo, güey. Digo que... este... Sí, o sea, y para la izquierda internacionalista, ¿no? Que de pronto es como... A ver, hablemos de diplomacia, güey. ¿Qué quieren entender por diplomacia? Ah, es que a mí me parece muy diplomático decirles chinguen a su madre. O sea, a mí me parece súper diplomático porque se lo merecen en ese Sí. contexto. O sea, tampoco es que Andrés Manuel haya salido en la mañanera a atacar por atacar, ¿no? No. Eh, ahora, estábamos muy... O sea, de verdad me sorprende mucho cómo hay gente que sale a las calles y grita, somos la revolución. Y luego leen una carta así y dicen como, ay no, pero es que, ¿qué va a pensar Alemania de nosotros? Güey, me vale verga, ¿qué piensa? O sea, Angela Merkel en su vida ha pisado mi barrio, güey, y le vale madre pisar mi Claro. barrio, o sea, Sí. a mí no me importa lo que alguien o sea, la población de Asturias sí, pero un gobernador de Asturias no me importa si piensa o no piensa como yo, güey. Sí. Porque además no viven las mismas realidades. O sea, es muy fácil desde el norte global decir como, no, Latinoamérica tiene que estar callada y tiene que aceptar todo lo que nosotros les tiremos. Por supuesto, y a eso vamos, güey. Al principio, volvemos al tema. ¿A quién es más fácil chingar cuando a nosotros nos está llevando la chingada? Pues, a los que concebimos desde siempre como los que podemos aplastar, ¿no? Y no, es como dice el comunicado también, ya no somos esa época, ya pasamos la época de la colonia y tenemos que posicionarnos fuertes. Ahora, vuelvo a lo mismo, no hay que ser ingenuos, al Parlamento Europeo le valemos 3 kilos. No están posicionándose por un asunto de solidaridad con los periodistas. Vuelvo al tema, y Rodrigo también ya lo dijo, es insistir en que es un distractor, están buscando pues generar una presión para sacarse la propia presión que tienen. Pues no, aquí no. Y es esta presión que se genera, ¿no? Por ellos mismos. Sí. Porque es Europa el segundo país que más armas exporta a países en conflicto. Solo detrás de Estados Unidos, ¿no? Bien raro. Entonces, o sea, miren, está fácil. Y se lo hemos dicho a los gringos. ¿Quieren que se deje de matar gente a este lado de la frontera? Dejen de fabricar armas. Sí. Dejen de mandar armas, no mamen. O sea, créanme, el narco no se va a poner con cerbatanas y flechas a dispararse. No, eso no va a pasar. Entonces, si dejan de importar y de exportar armas, miren, nosotros estamos de acuerdo. Ahora, sí hay un grave problema, y se ha dicho en esta mesa, y lo hemos sostenido, sí hay un grave problema de violencia a periodistas. Sí están muriendo periodistas de a pie, periodistas a los que Andrés Manuel no va e increpa en sus investigaciones. Y creo que es ahí donde Andrés Manuel tiene la de ganar, ¿no? O sea, a diferencia de Javier Duarte, a diferencia de Enrique Peña Nieto, a diferencia de Felipe Calderón, no ha habido investigadores de a pie, que son los que realmente están en peligro, que sean increpados por el gobierno, ¿no? Lo hablábamos la vez pasada, Olga Warner tuvo que salir del país refugiada por una investigación que hizo sobre Felipe Calderón. Por eso Andrés Manuel puede salir a decir, en ese gobierno no se hace eso. Claro, se increpa y se incomoda al periodista de cúpula, ¿no? Que es lo que hablábamos sobre Loret. Y eso, sí, y eso está bien.
pero no ha habido una respuesta de otros gobiernos, como la de otros gobiernos, perdón, como el de Peña Nieto y el de Felipe Calderón sobre todo, y el de Fox y el de los gobiernos anteriores. Y así, y así. Y así. Agresiva, o sea, no ha habido un tono en el que se persiga a los reporteros que, como dice, van a Tijuana, cubren las notas rojas, etcétera, de parte del gobierno. Más bien, esta violencia responde a esta tendencia que seguimos viviendo por parte del crimen organizado, lamentablemente. Y sí, o sea, falta mucho por hacer. Es un tema pendiente, es una asignatura pendiente de este gobierno. Y no se va a resolver, lamentablemente, en lo que queda del tiempo, como nos gustaría tal vez. Pero sí es importante remarcar que al menos en mi percepción, no hay como una relación directa de gobierno asesinato a periodistas. Sí, 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 sí. Entonces, eso es muy importante, luego, claro, porque al parecer al Parlamento Europeo no le importó eso. Pero mira, ya demasiado le hemos dado a esos malditos blancos de este podcast. Cállense, blancos. Cállense. Es que nos estamos produciendo solos, entonces tengo como que medio focalizar para saber dónde hacer los cortes, porque tengo que caminar hacia la cámara y luego regresar acá. Vuelvo a reiterar que extraño a Regina y acá. Sí, qué pedo, morras. O sea, aparte, su análisis del 8M hubiera estado muy chido, pero bueno. En fin. Hablando un poco miren, nosotros no podemos hablar del 8M porque nacimos con pena. Patos. Ajá. Pero sí podemos hablar de expresiones de la verga de la masculinidad. Como lo fue, pues lo ocurrido en el Estadio Corregidora en el juego entre Gallos Blancos del Querétaro y el Atlas de Guadalajara, ¿no? A mí me da mucha vergüenza, güey. Yo juego fútbol, bueno, ya no he jugado, pero me gusta jugar fútbol. Y yo, por ejemplo, siempre encuentro en la oportunidad de jugar fútbol una oportunidad de, no sé, güey, de desestresarme, de pasarla bien, de ver a mis amigos, de estar con la gente que me cae bien, no sé. Pero creo que eso debería ser el deporte siempre. Y más el deporte profesional como el fútbol, más el fútbol, que es el deporte que más sigue la gente en México, debería ser siempre un espacio, los estadios, pues donde la gente vaya y disfrute y pues sí, está bien que haya pasiones y que tengas como esta rivalidad, pero no puedes pasar los límites de la violencia física, de la forma en la que vimos las imágenes que vimos en el Estadio Corregidora de Querétaro, o sea, fueron brutales. Yo creo que no puedes pasar a la violencia física Sí. bajo ninguna circunstancia. O sea, Sí. no, así sea una patada, Nada. no lo justifica, pues. Yo nunca he sido fanático del fútbol soccer, ¿no? Pero a mí como analista, pues, como lo que hacemos aquí de analizar política, lo que me llama mucho la atención es la impunidad con la que Enrique Uy. Alfaro sale en un video diciendo: me acaba de avisar el líder de la barra del Atlas por mensaje que ya vienen para acá. A lo mejor el señor Alfaro no se dio cuenta de la estupidez que dijo, pero vamos, Yo ni he enterado, güey. hemos estado hablando, o sea, estado hablando alrededor de este tema, sobre cómo la Federación Mexicana de Fútbol, los propios equipos, la propia directiva de los equipos financia a estos grupos, Sí. ¿no? Les da transporte, les da hospedaje, les da dinero, les da las entradas, pero el tener a Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, diciendo que tiene mensajes personales con el líder de la barra del Por Atlas, Dios. nos da también una línea de investigación. ¿Por qué Alfaro? Y estoy seguro que no es el único, porque siendo la oposición como es, cualquier gobernador contrario a Movimiento Ciudadano hubiera podido salir a decir qué pedo con esto, pero nadie lo hizo. ¿Por qué? Porque estamos hablando ya de un contubernio entre empresas privadas, que son los dueños de los equipos, gobiernos locales y grupos altamente violentos con un alto impacto que se están utilizando de manera discrecional para hacer política. Sí. O sea, a mí lo que me preocupa es eso, es por qué Alfaro o cómo es que Alfaro tiene el teléfono del líder de la barra del Atlas. ¿Tiene el teléfono de la barra de Chivas? Y si sí, ¿para qué está usando estos grupos? Mira, yo no sabía, o sea, me estoy enterando, pero vamos, si vamos a esas, se puede ir por la hipótesis de que, güey, las barras son grupos que, Son pandillas, sí, abiertamente. que son constituidos violentamente, bueno, que son muy violentos, y sí, son pandillas, y también tienen ahí cositas medio turbias a veces, o sea, son mafiosos. Entonces,
¿Dónde queda Alfaro parado, güey? O sea, yo me he enterado. Pero a ver, la cosa aquí es esto. Si es verdad, o sea, si hay una relación directa con los grupos de las barras, sí, grupos porriles, los grupos de ¿Qué las sí son? barras que sí son, creo que estamos hablando ya de una complicidad directa en lo que pasó ese día. Y no solo de Alfaro, también del propio gobernador de Querétaro y de las propias autoridades del estadio y del equipo. Porque el estadio es lo que estaba viendo. El estadio en sí no le pertenece al equipo, le No, le pertenece pertenece al gobierno de Querétaro. del estado de Querétaro. Y lo que vemos en las imágenes, entre varios videos que pasaron, fue que las propias autoridades del estadio están abriendo los accesos para que la agresión se dé. Entonces, como, creo que sí había un interés por quebrar ahí el asunto. Me cuesta pensarlo, pero yo creo que sí hay una posibilidad de que haya sido premeditado con un interés. No sé qué interés, pero seguramente intereses muy Ahora hay que poner también en escena la responsabilidad de la Federación Mexicana de Fútbol. Mikel Arreola es un idiota. Mikel Arriola, uno, es un priista asqueroso de la verga. Pero no solo eso, o sea, Mikel Arriola declara en Televisa Deportes el domingo anterior que hay un comisionado encargado de ver la seguridad antes de que inicie el juego. Y después, Mikel Arriola admite en la misma entrevista que no había los elementos de seguridad necesarios para llevar a cabo ese juego. Estamos hablando de un claro delito de omisión por parte de la Federación Mexicana de Fútbol, en el que tanto Mikel Arriola como su enviado tienen que ir a prisión. Además sabían que era un partido de alto riesgo, porque ya había antecedentes de partidos de las barras de Atlas y de Querétaro que habían tenido como conflicto, entonces se consideraba un partido de alto riesgo al que tenían que ponerle seguridad y pues... O sea, estamos hablando aquí de omisiones Sí. tras omisiones tras omisiones por parte de todos los niveles Sí. de gobierno. O sea, el estadio pertenece al gobierno de Querétaro. Eso le da la autoridad al gobernador de Querétaro de entrar con cuerpos antimotines para detener lo que está sucediendo, pero no se hace. Estamos hablando de una Federación Mexicana de Fútbol que ve que no hay condiciones de seguridad para la gente que está asistiendo y da inicio al juego. Sí. O sea, hay una cadena completa de involucrados que tienen que llegar hasta el gobernador. Sí, porque incluso, a ver, y vuelvo a las imágenes, fueron brutales, pero hay incluso videos de los propios elementos de seguridad no haciendo absolutamente nada mientras la gente se está agrediendo. Y yo no solo hablaría de omisión, o sea, vuelvo al tema de complicidad. Y sí, tienen que caer muchas personas, y además, hay que decirlo, la información se manejó muy discrecionalmente de un inicio. Y la gente no sabía absolutamente nada. Tuvieron que pasar 2 días o 3 para saber que no había efectivamente ningún muerto. Porque las imágenes que circulaban eran tan brutales que te hacían dudar de la versión de que no había gente muerta. Pero a pesar de eso, había 2 personas muy gravemente heridas. Y eso te habla de que, a ver, si el vato se hubiera muerto, ¿de qué estaríamos hablando? Yo por eso decía, o sea, la liga tendría que ser... suspendida. Cancelada completamente. Sí, y auditada completamente, porque no solo son estos grupos, todos los equipos, no solo la primera división, también los de la segunda tienen barras, y muchas son violentas, muchas son muy violentas, si no es que la mayoría. Ahora, Estefanía Veloz en la semana y ante la coyuntura saca un tuit que me parece muy coyuntural, pero muy importante, ¿no? Y Estefanía Veloz dice: es la masculinidad. Son vatos, golpeando vatos, porque además las imágenes, como dice Ángel, son brutales, pero hay una necesidad de estas personas por desnudar a la otra persona completamente, Sí. ¿no? Y todo el mundo se le va encima a Estefanía y dice, no, es que no son los vatos, es que son las barras. A ver, hay una intención clara en esa violencia De humillar. que vemos muy presente en los feminicidios, ¿no? Por lo regular, y es lastimoso esto que voy a decir, pero por lo regular cuando se encuentra un cuerpo víctima de feminicidio, la mujer aparece desnuda. Su cuerpo manda un mensaje, ¿no? Hay una violencia simbólica en esto. Sí. Cuando estas personas golpean a los otros hombres del equipo rival y los desnudan, es la misma violencia operante ¿Sí? la que está ahí. Es Sí, una sí, clara sí. muestra de desvalía, es una clara muestra de
de deshonor, de alguna especie de herir ese cuerpo, ¿no? Más allá de la violencia física, es herir Sí. esa... Quizá la forma como de sentido de dominación, de humillación, de tener que pasar encima y recurrir a las formas más humillantes, tal vez, para exhibir, para generar como este sentimiento de poder, no sé, pero sí me parece muy delicado todo lo que... Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con eso, son las masculinidades, desde luego que sí, y lo vemos porque en la propia discusión que hubo en torno a esos días, se hablaba mucho de qué había causado eso, ¿no? Y yo decía, sí, son las masculinidades, pero no solo eso, también a lo mejor entra la estructura de cómo venimos viviendo como sociedad, que también parte de esa masculinidad violenta, pero creo que sí tenemos que cuestionarnos hasta dónde podemos llegar para sentir que podemos pasar encima del otro a través de la humillación, de la agresión. Ahora, yo creo que también tenemos que despatologizar el análisis en este tema, ¿no? Porque mucho, o me parece un análisis muy simplón salir a decir como, es que por eso es importante la salud mental. Bueno, yo no creo que todas las personas inmiscuidas en estas barras sean personas con problemas emocionales, ¿no? No. De hecho, o sea, estudios en Estados Unidos acerca de tiroteos masivos demuestran que las personas con problemas mentales tienden a hacer actos violentos 8 veces menos que las personas mentalmente sanas. O sea, estamos hablando de que no son personas deprimidas, no son personas con problemas de ira, es un problema social. Sí. ¿Por qué? Porque y volvemos a este punto de estructura social masculina, ¿no? Al hombre se le enseña o se le persigue socialmente para que reprima sus emociones y entonces las únicas emociones válidas para los hombres son la ira, la violencia, y dentro de estos grupos conformados casi en su totalidad por hombres, se permite o el fútbol funge como este catalizador emocional, sentimental, en el que pueden permitirse otros sentimientos, pero solo hacia el equipo, Sí. ¿no? Solo se puede llorar por el equipo, solo se puede reír por el equipo. Y en caso de que alguien ataque ese vacío emocional o ese contenedor emocional, entonces hay que reaccionar de forma violenta, ¿no? De la forma más masculina posible y pasar por encima del otro, arrebatarle la vida por la pasión al otro, ¿no? Yo creo que tenemos que empezar a cuestionar eso, ¿no? ¿Por qué las barras se componen principalmente por hombres, ¿no? ¿Qué pasa en el fútbol femenil? ¿Hay barras, no hay barras? ¿Por qué no hay enfrentamientos en el fútbol femenil? Sí. ¿No? Sí, sí. O sea, sí tiene que ver, el componente de género es irrenunciable en este Totalmente, análisis. totalmente. Y tampoco podemos dejar de lado el hecho de decir que no, güey, la pasión no te puede ganar. Y esa pasión de la que se habla muchas veces disfrazado el machismo, güey, es una masculinidad muy, muy cabrona, muy violenta. Sí, porque no sé ustedes, pero yo cuando ando pasional no... Yo tampoco. O sea, a menos de que sea consensuado, ¿no? Ajá. Pero sí dudo que le hayan preguntado a los de la... No, sí. No, sí. Pero es precisamente eso, o sea, la pasión, por Dios, yo cuando ando pasional, de verdad, pasional por cualquier cosa, no hay, o sea, no pasa por mi mente un estado de violencia, No, pues. güey. No tendría por qué. Claro, o sea, uno puede ser violento en defensa, ¿no? Ahí, bueno, pudiera llegar a ocurrir, que incluso no, tampoco lo soy. O sea, soy una persona a la que si me ven en la calle y me dan un zape, lo más probable es que les diga que por qué me pegaron y no les responda nada, ¿no? Pero es eso, Qué bonito. o sea, también es cómo entendemos la pasión los vatos, ¿no? Sí. O sea, Sí. porque si tu pasión es intrínsecamente violenta, entonces aperturas más Cuestiónate, el güey. terror, ¿no? O sea, si la pasión por algo, por una actividad no sexual te ocasiona llevar a golpear hasta casi matar a una persona, no quiero saber qué hace la pasión erótica en tu vida, ¿no? O sea, hasta en dónde puedes marcar límites, en dónde puedes aceptar un no por respuesta, ¿no? Sí. Entonces sí, o sea, de verdad, yo creo, y Estefanía, estamos contigo en esta, o sea, sí completamente es un tema de género que tenemos que empezar a analizar desde Claro. ahí, ¿no? Y tenemos que repensar. Y a la gente que se le hizo fácil también sacar su lado clasista y racista, Sí. no es porque sean morenos, no es porque sean pobres, es porque la masculinidad en todos niveles
te orilla a cosas, ¿no? Y tan es así que estas imágenes se han replicado en estadios de Europa, y de Sudamérica y de otras partes del mundo. O sea, Sí, y Loret y Broso, no mamen. O sea, que Andrés Manuel salga a decir que Loret es un inepto no hace que la gente de Querétaro o de las barras se organice y diga, no mames, sí es cierto, el presidente dijo que Loret gana mucho dinero, hay que matar a alguien. No, güey, no mames. no, no va por ahí. Y pues nada, solo terminar diciendo que, pues creo que una pasión buena, sana, te tiene que llevar a una convivencia buena y sana, no, nunca lo contrario. Permítanse, miren, vatos, permítanse llorar, güey, permítanse cuestionarse. Nada justifica golpear a otra persona. Ninguna pasión debería de serte violenta y si las pasiones te son violentas, en buen pedo, sí revísate. O sea, revisa cómo estás llevando tu vida. Sí. Porque también hemos visto, ¿no? También hay muchos estudios de género en el que cuando los equipos de fútbol local pierden, la violencia intrafamiliar aumenta, ¿no? Sí, Entonces no estamos sí, hablando de que es algo propio del estadio o de las barras. Estamos hablando de trasciende. que hay un sistema estructural, social, allá afuera que está operando en contra de la vida de muchas personas porque no sabemos contener emociones y porque no sabemos cómo sobrellevar una frustración, ¿no? Sí, así que, ajá, o sea, si participaron en los actos o si estuvieron de acuerdo o si justificaron de alguna manera estas actuaciones, pues sí, cuestiónense hasta dónde están permitiendo que la violencia entre en sus vidas y se forme parte esencial ella, porque sí, Sí, no, nada lo justifica y no hay no, manera de esto. Mikel Arriola, el gobernador de Querétaro, Enrique Alfaro y todas las barras deberían de desaparecer. Desgraciadamente hoy domingo y desde ayer la Federación Mexicana de Fútbol dice que hay condiciones para volver a la Liga MX y también como espectadores, ustedes porque yo no veo fútbol, deberían de cuestionarse qué tan dispuestos están a volver a ir a un estadio, a prender la televisión y chutarse 1000 comerciales, ¿no? Que a final de cuentas ese dinero termina en las barras financiadas, ¿no? ey, ey. Pero bueno, amigo, ya para cerrar, el día de ayer, Pues hay que cerrar con algo bonito, güey. el día de ayer como lo dijo el propio Boric, se volvieron a abrir las Las grandes alamedas, alamedas donde sí. pasan los hombres y mujeres libres de Chile. Qué bonito, güey. Qué utópico. Es la primera vez que la izquierda gana en Chile desde Salvador Allende Sí. y que Gabriel Boric en su discurso de toma presidencial Dios, qué hermoso. cite a Salvador Allende me parece... Sí, fue algo maravilloso. Maravilloso. La verdad es que felicidades al pueblo de Chile, no solo a Boric. Creo que se vienen cosas muy buenas. Ya hablamos hace rato de la segunda ola progresista que viene dándose en América Latina desde 2018. Entonces creo que las condiciones están inmejorables para tener buenos gobiernos en América Latina y constituir bloques o un bloque que funcione en forma regional para el progreso no solo de los países, sino también de todos en conjunto, de América Latina en conjunto. Creo que es lo más valioso de lo que puedo ver. No, y además el güey es... Yo, mira, Gabriel, esto no es amenaza, ni te quiero increpar demasiado, te quiero mucho, pero hay mucho por hacer en Chile, ¿no? La neoliberalización empieza en Chile, en Sí, fue su Latinoamérica. cuna. Y ha sido brutal, ¿no? En Chile no hay agua como derecho humano, no hay electricidad como derecho humano, todo es completamente no hay privado. universidad. No hay universidades públicas, ¿no? Ujú. Todo es completamente privado, entonces hay mucho por hacer, Gabriel. Y la gente cree en ti, desde México creemos en ti, estamos contigo, con tu gobierno. Eh, yo te dedico las palabras que Andrés Manuel dio en su discurso de toma presidencial, ¿no? No tienes derecho a fallarle al pueblo chileno. Sí. No hay opción. No puedes darte el lujo que se puede dar la derecha en Chile, ¿no? De fallar y de decepcionar a la población, porque de tu mandato presidencial depende la continuidad de un proyecto de izquierda progresista que le devuelva a Chile un poco de la dignidad robada desde el 76. Y no solo a Chile, insisto, a toda América Latina, porque de verdad es una cosa bárbara de lo que veníamos. También sé que no es fácil, vienen de Piñera y pues, ajá, pero
bien dice Rodrigo, no tienen derecho a fallarle al pueblo de Chile, más después de tantos años de una violencia también brutal, donde hay muchos casos de desaparición forzada todavía no esclarecidos, y mucho que perseguir también respecto a la impunidad que hubo después de la dictadura. Claro. Entonces, sí, Chile tiene mucho trabajo, pero también creo que hay mucha disposición, no solo de Boric, sino también de los gobiernos que lo rodean, los gobiernos progresistas, entre ellos el mexicano. Sí, Entonces, sí. Inmejorable el momento coyuntural en el sí. que Chile gira hacia la izquierda, ¿no? Tienen al sur a Fernández, tienen al norte cercano a Bolivia, tienen a Perú también con Castillo, Pronto a Brasil, a Brasil, pronto a Colombia. a Colombia, tienen a México como México. aliado estratégico. Entonces, Boric, estás en el momento para hacer los cambios más profundos que Chile puede ver. Insistimos, sabemos que no es fácil, ¿no? Después de ver lo que sucedió con el intento de Salvador Allende, pero es un buen momento, Boric. Es un buen momento porque internacionalmente toda la región está de tu lado, está contigo, está en la misma vía, y creo que hay que empezar a trabajar. Gabriel, de verdad, aquí se es críticos, pero también se te quiere mucho. Sí, te queremos mucho. Y pues ya, güey, ya creo que ya es todo, ¿no? Y pues nada, amigos, amigas, amigues de La Traja Polaca y de Revista Columnas, queremos agradecerle en especial a un grupo de derecho. No sabemos de qué universidad sean, pero Ancaret encontró un video en el que es como una exposición que les pidieron y bueno, ellos dan contexto acerca del 8M, usando una columna de Ancaret, y nos citan a Ancaret como escritora de Revista Columnas, como productora y participante del podcast de La Espacio Incendiaria. Felicidades, Anca. Así que a ese grupo de estudiantes, de 4 estudiantes, muchas gracias. Hacemos esto precisamente para facilitar la información a más gente. A nuestro Patreon, Alex, muchas gracias por volver a donar este mes. Los invitamos a unirse al Patreon, www.patreon.com/Revista Columnas. Pueden donar a partir de, creo que son $3, son 60 pesitos, créanme, nos hacen falta. Y nada, amigo, tus redes sociales. @AngelEstrada, no es cierto, @AngelEstrada.a en Instagram y @AngelEstradaABZ en Twitter, ¿sí, verdad? Yo estoy como Rodrigo Chávez, @RodrigoChah en todas las redes sociales, y Revista Columnas está como @Revista Columnas en absolutamente todas las redes sociales. Yeah. Síganos en todos lados y pues nada, amigo. Tenía mucho que no acababa un podcast, así que adiós.